Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Vamos a platicar de la reforma educativa, de los pendientes de las leyes secundarias con la doctora Claudia Santizo, para que se den una idea de lo especializada que está en este tema. Ella tiene el doctorado en análisis de políticas públicas por la Universidad de Birmingham en Reino Unido, la maestría en administración pública y la licenciatura en administración pública por el Colegio de México, y se ha especializado justamente en todos estos cambios y en el análisis de las políticas públicas en el sector educativo en nuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenida. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Grosso modo, ¿dónde estábamos y dónde está, después de la reforma educativa, el sistema en México? Bueno, cuando hablamos de la reforma, tenemos que partir del contexto. Un parteaguas importante que nos ha marcado la necesidad de iniciar con definiciones que contiene la reforma es el resultado de PISA 2012, donde respecto a los países miembros de la OCDE, los jóvenes mexicanos mostraron un rezago de por lo menos 2 años en el aprovechamiento escolar de matemáticas, ciencias principalmente y lectura. Dado ese contexto, puedes ver que esto plantea 2 interrogantes importantes. Una, que la reforma ayude a prevenir que los niños que ahorita están empezando su educación básica repitan estos resultados en este tipo de exámenes, tanto nacionales como internacionales, y la otra, la cuestión de cómo hacemos que esos chicos que presentaron el examen PISA 2012 mejoren. La solución implica cuestiones éticas, económicas, sociales, que tiene que abordar la reforma. Que no solamente es del ámbito federal, sino también como el sindicato del magisterio y como padres, como sociedad, también tenemos mucho que ver en eso. De esos 63 lugares que conforman la lista de la OCDE, ocupamos el nada honroso número 52. Usted hizo un análisis muy especializado justamente para la OCDE. ¿Qué fue lo que usted pudo detectar a través de este análisis? Bueno, en ese análisis se ven varios aspectos de la organización del sistema educativo que se espera que la reforma aborde. Por ejemplo, la evaluación. La evaluación no debe ser para estigmatizar a los maestros, sino para pensar en cómo mejorar su preparación. Pensemos, por ejemplo, en cualquier otra organización en donde sus recursos humanos se les da la oportunidad primero de contratarlos por perfil y después de seguirlos capacitando. Quiero decir con esto que los maestros deben ser parte de una organización donde se contempla su desarrollo profesional y donde la organización se pregunta cómo estos recursos humanos pueden hacer a la organización mejor, en este caso para proveer el servicio educativo. Ese es un punto, el que la evaluación tenga consecuencias positivas para la capacitación y el desarrollo de los docentes a lo largo de su carrera profesional. Otro punto es la organización del sistema escolar. Necesitamos reorganizarlo, es decir, es muy fácil decir que el CENTE y los acuerdos políticos han influido en estos resultados educativos. CENTE y la CENTE, por igual. Digamos todos, sí, pero por otra parte tenemos que ver que esos acuerdos políticos están ahí, no van a desaparecer, y que una buena estructura del sistema educativo puede aminorar los efectos de esas negociaciones políticas. ¿A qué me refiero? Las escuelas, para tener autonomía escolar, autonomía de gestión, que es algo que está por definir la reforma exactamente qué es, deben estar acompañadas. Es decir, para entender mejor qué es la autonomía escolar hay que entender primero lo que no es. Lo que no es una escuela actuando en su libre albedrío, sin fijar prioridades acordes con la política pública de educación. Entonces, un poco de lo que sí es una escuela que quiere ser una mejor organización, que quiere proveer un mejor servicio educativo, pero para eso necesita acompañamiento.
necesita acompañamiento tanto en las funciones directivas como en mejorar las prácticas de enseñanza en salón de clase. Y esto son muchos aspectos que va a definir la Ley General del Servicio Profesional Docente. Hace unos días se cumplió un año de que la maestra Elbaester Gordillo estuviera en prisión. Más allá de todo el proceso legal que se está siguiendo en su contra por los delitos cometidos, ¿en verdad puede desactivar el poder que tenía al interior del sistema educativo? ¿Neutraliza de alguna manera esta reforma el que ella esté encarcelada? ¿O de todas formas todo el sistema que operaba del magisterio está frenando todos estos cambios que se deben de dar? Yo creo que el magisterio va a seguir teniendo fuerza por mucho tiempo, la tradición es muy larga, sin embargo hay muchos maestros que trabajan mucho y trabajan bien. Creo que esta parte de la negociación política que no se va a poder desaparecer porque es parte de la naturaleza de la comunidad de política que negocia la educación, digamos, todo el sector educativo es muy complejo. Las razones de por qué tenemos buena o no tan buena educación son multifactoriales. Lo que sí creo es que reorganizar el sistema educativo, priorizar puntos importantes como la profesionalización docente, la autonomía de gestión escolar y la autonomía que ahora se le da al INE, van a jugar un papel muy importante para minorar esos efectos políticos. Por ejemplo, el INE tiene que definir cómo va a evaluar alumnos y cómo va a evaluar a los docentes, tanto en su profesión como en su desempeño. Sin embargo, están diciendo no es mi responsabilidad, ¿no? Es el secretario de Educación Pública el que dice ya no se va a hacer la prueba enlace, ahora le toca al INE definir esos métodos de evaluación, pero el INE incluso se está retrayendo, ¿no?, ante esta responsabilidad. Bueno, yo creo que el INE con la autonomía que tiene la responsabilidad y está consciente de que tiene que jugar ese papel de precisamente ser un contrapeso a lo político y que le den importancia, como el INE lo va a hacer, a lo académico. En este sentido, el papel del INE de consensuar cómo se va a evaluar a los docentes y a los alumnos se refiere a un consenso de métodos, de instrumentos para evaluación, no a un consenso político. Y en ese sentido el INE tiene un papel muy importante que jugar, porque va a ser un actor no político que va a traer a la mesa de discusión el método y el instrumento más adecuado para evaluar tanto alumnos como docentes. ¿Y ahorita cómo se está conformando la mesa de negociadores, de entes que tienen que definir cómo va a ser estas nuevas pruebas para ambos sentidos, maestros y alumnos, y cómo evaluarlo, ¿no? ¿Cómo debe de ser esa prueba? Bueno, el INE tiene entre sus integrantes expertos en temas educativos, que además no están aislados, están siendo también pues dialogando y están siendo supervisados y están siendo parte de muchas mesas de discusión. Son especialistas que a la vez llaman a otros especialistas para discutir cada tema y que no actúan ni solos ni sin, digamos, saber su materia. El INE está organizando discusiones a profundidad, está analizando los instrumentos y yo creo que es una buena oportunidad para los cambios porque no habíamos tenido una instancia técnica, profesional que se ocupara de este tipo de cuestiones, al menos no en México. Emilio Choefet decía que la prueba enlace era opaca, perversa y corrupta. ¿Era así? Bueno, yo creo que no siempre juega ese papel, depende quién la aplique, cómo está diseñada y cómo se interprete, porque no todo lo que hay que medir del sistema educativo está en una prueba estandarizada. También hay que evaluar las prácticas de enseñanza-aprendizaje en aula y esta reforma y el INE van hacia allá. No solo medir con instrumentos estandarizados, sino también idear mecanismos para mejorar las prácticas de docencia en clase. Y aquí hay otro punto muy especial de la reforma que podría contribuir a lo que también quiere lograr el INE, que es la autonomía de gestión escolar. Una escuela no puede ser una isla, no puede ser totalmente autónoma, porque de hecho en otros países y en México en algunas zonas escolares también, los recursos de una escuela no son solo los que tiene la escuela, sino los que tiene su zona escolar. Aquí lo que ha faltado es darle importancia a esta zona escolar para que acompañe en lo técnico pedagógico a las escuelas. En ese sentido, una parte importante de las reformas va a ser, sí, dar autonomía de gestión, pero con acompañamiento, con supervisión
y con buena capacitación. ¿Por qué? Porque si no hubiera este acompañamiento para la autonomía de gestión escolar por parte de las zonas escolares, que son la instancia más cercana, estarías creando más desigualdad. Es decir, descentralizar a ultranza para que las escuelas compitan por recursos va en contra de la equidad, porque siempre unas escuelas van a estar mejor administrativamente capacitadas, técnicamente capacitadas, profesionalmente capacitadas para aprovechar lo que la descentralización pone a su alcance, y otras no. Entonces puedes ampliar la brecha entre las escuelas que tienen un mejor equipo docente y técnico y las que no. Descentralizar entonces implica también acompañar a las escuelas. Dentro de los resultados que se mencionaban, la primera vez que se hizo la prueba enlace, de acuerdo con la SEP en español, aumentó de 1.6 en 2006 a 17.3 en 2012 los alumnos que aprobaron de manera excelente o notoria, ¿no? Esta prueba. ¿Esos resultados los podríamos tomar como efectivos? Usted que ha trabajado de manera muy cercana y ha evaluado tanto a los maestros como a los alumnos. Todo depende cómo se haya aplicado la prueba, es decir, si al alumno se le enseñó a razonar para contestar y el resultado fue alto, definitivamente te está midiendo una capacidad de ese maestro para enseñar y del alumno para aprender a aprender y razonar. ¿Pero per se la prueba es infalible? Ninguna prueba es infalible, pero hay pruebas que tienen mucho prestigio. Por ejemplo, una prueba en Estados Unidos que es una prueba general de conocimientos que se hace a todo estudiante que va a entrar a la universidad. Es una prueba que te venden una guía y tú puedes practicar hasta que alcanzas los puntos que te pide la universidad. Esa prueba, por ejemplo, tú la practicas, te calificas, hay muchos cursos para enseñarte a razonar para hacer un mejor examen. Lo mismo se podría hacer con enlace. Una cosa es que te enseñen a razonar y otra cosa es que te enseñen mecánicamente a conocer las respuestas. Depende mucho de la aplicación. Es decir, un estudiante, y hay muchos casos en escuelas rurales que han hecho buen papel en enlace, donde cuando ves un poquito las causas de por qué esos niños salieron mejor en enlace, si son escuelas con menores recursos en zonas rurales, te das cuenta que el maestro aplicó un método distinto para enseñarlos a razonar, por ejemplo, problemas matemáticos. Sí hay detrás una capacitación docente, una iniciativa de innovación por parte del docente para que los niños aprendan de manera lúdica, y esa es una enseñanza, digamos, efectiva. Y fíjate lo que estoy diciendo, en esta educación efectiva e innovadora no hay tecnologías de la información, no hay computadoras de por medio. Hay un mejor maestro, un maestro que ha pasado por muchos cursos y ha experimentado cómo sus alumnos reciben mejor lo que él quiere enseñar. Sin embargo, el propio Emilio Choifet citó los casos de Chiapas, Guerrero y Campeche, donde no estaba tan seguro o puso en duda la credibilidad de los resultados, porque decía que, por ejemplo, Aguascalientes y Querétaro podría ser mucho más factible que hubieran salido mejor evaluados que los 3 estados anteriores que mencioné, y aseguraba que incluso había maestros que no dejaban entrar a los alumnos a hacer la prueba o bien que corregían los resultados. Vamos a hacer una pequeña pausa y después del corte seguimos platicando con la doctora. No le cambie. Todo está por definirse. Las leyes son leyes generales que tendrá que ver cómo se implementan, y en ese cómo se implementan entran programas, estructuras y personas concretas con funciones específicas para llevar a cabo la reforma. Todavía nos falta camino para la instrumentación de la reforma. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con la doctora Claudia Santiso. Hablábamos de este ejercicio que habían hecho en la evaluación de 5 estados, que hice referencia antes del corte.
Además de eso, la ley de, profesional, la ley de servicio profesional docente, ¿cómo debe de aplicarse? ¿Cuáles deben de ser esas medidas con los maestros? Bueno, esa ley debe dar pie a que los maestros sean parte de la discusión para la mejora. Es decir, nadie mejor que ellos sabe qué es un curso efectivo para lo que él necesita con el grupo que tiene enfrente ese ciclo escolar. Es decir, para un maestro cada año es distinto en el sentido de que recibe niños distintos y tiene que transmitir un contenido. Muchas veces los maestros dicen, bueno, es que yo este año necesito un curso de cómo enseñar ciencias de manera lúdica porque los niños están bien en español. Ellos son expertos en buscar cursos oficiales o no oficiales que les resuelvan el problema que tienen enfrente al inicio del ciclo escolar. Hay muchos estudios que dicen que el trabajo en equipo de los profesores lleva a mejorar sus prácticas en el salón de clase y por lo tanto a mejores resultados en el aprendizaje de los niños. Y si es así, o sea, mientras más tiempo de clases, a lo mejor mejores resultados. No tiempo de clases, tiempo que los maestros trabajan en equipo para intercambiar ideas sobre cómo dar mejor un tema ante el grupo. Imagínate muchos maestros, 3, 4 maestros de quinto grado de primaria resolviendo en 1 o 2 horas de trabajo en equipo cómo enseñar geografía mejor, cómo enseñar historia de una manera eficiente. Y ellos aprenden mucho en la práctica profesional. Hay maestros con maestría y doctorado en educación, hay maestros que se han capacitado mucho en cursos oficiales y no oficiales y que tienen mucho que compartir con sus colegas. Un maestro novato, un maestro con pocos años de experiencia puede aprovechar mucho de la experiencia de un maestro con 25 años de experiencia o que está a punto de jubilarse. Sin embargo, no hay el espacio oficial para hacerlo. ¿Y esta depuración que se pretende hacer de todos los maestros que estén en comisión o que estén realizando otro tipo de trabajos diferentes a la docencia, que tendrían que ser liquidados o en su caso ya no recibir este sueldo, ¿en qué manera ayuda? Yo creo que no ayuda mucho a lo educativo porque los maestros deberían estar en el salón de clase. Más que despedir a esos maestros, yo creo que habría que regresarlos a los salones de clase, capacitarlos y regresarlos porque en muchas escuelas del país hacen falta maestros. En la educación rural, por ejemplo, donde tienes escuelas multigrado, en el sur del país, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, la mayoría de las escuelas son multigrado. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo maestro imparte todos los años de primaria o 2 maestros. Uno imparte primero, segundo y tercero y el otro cuarto, quinto y sexto. Ahí hacen falta maestros, pero también hacen falta mejores condiciones de trabajo para esos maestros. Esos maestros, por ejemplo, no tienen plaza, son maestros temporales, son voluntarios, muchos son instructores de CONAFE. Ahí es donde deberían, por ejemplo, estar quien ahora está decomisionado, por ejemplo, o en un puesto administrativo, ofrecérsele la oportunidad de ser un maestro con una carrera docente como servicio profesional. Sin embargo, no se quieren ir por situaciones, no se quieren en muchos casos, ¿no? Por situaciones de inseguridad, del bajo sueldo, por la propia distancia en ir y regresar al punto más cercano donde pudieran hospedarse. Eso también es una necesidad de ese gremio. Sí, hay muchos maestros que sí quisieran quedarse en áreas rurales. De hecho, en el sur del país muchos maestros son de esa zona y eso es una ventaja porque hablan la lengua materna de los niños en esas comunidades, que es algo indispensable para que el niño aprenda primero en su lengua y luego en español. Sin embargo, no se quedan porque no hay una visión de hacer una carrera profesional en la educación rural. En la educación rural van de paso porque no hay perspectivas, no hay contratos más que de 6 meses, a veces con mucha suerte anuales, no hay prestaciones. Efectivamente, las comunidades mantienen las escuelas. Ahí hace falta un gasto fijo importante en infraestructura escolar. Las ¿Cómo qué comunidades déficit tenemos? Bueno, podemos hablar que aproximadamente 64% de las escuelas en el sur del país son escuelas multigrado con estas condiciones que te estoy Muchísimo, comentando, ¿no? donde hace falta todo, donde hace falta piso, techo, materiales, profesores de planta y donde es la comunidad la que le da hospedaje y comida a los instructores comunitarios
y la ventaja de ellos es que reciben mucha capacitación. Son buenos docentes porque CONAFE los capacita durante todo el año y hay una estructura de acompañamiento. Esa estructura se debería imitar en el resto del sistema, por ejemplo. Hay tutores de los instructores comunitarios, sí. Hay capacitaciones antes del ciclo escolar, durante y en diciembre, por ejemplo, cuando se hace un corte. No los dejan solos, sino que van aprendiendo. Sobre todo, hay un periodo crítico. Cuando un maestro es nuevo, los primeros 2 años son fundamentales para que sea bueno en su profesión. En CONAFE no hay oportunidad de quedarte con los buenos maestros, porque el promedio de permanencia es 1 año, pero porque no hay perspectivas. Y frente a eso, ¿a qué debemos de ponerle atención ahora con las leyes secundarias? También acaban de llamar a Emilio Choifet a cuentas en el Senado. ¿A qué estamos expuestos? Yo creo que tenemos que poner atención a cómo se va a definir todos los términos que te mencionaba, desde el de autonomía escolar, funciones, responsabilidades de cada instancia. Tiene uno que hacer partícipe a quienes saben del servicio educativo de que sus opiniones sean tomadas en cuenta para mejorar estas leyes secundarias. Las leyes secundarias, digamos, son perfectibles, es el inicio apenas, falta todo por definir. Ahorita, mientras conversamos, se está desarrollando una serie de foros nacionales precisamente en todos los niveles educativos para hablar de lo que hay que modificar en básica, en secundaria, en media superior, porque ahora la educación básica pues abarca desde preescolar hasta bachillerato. Pero algunos dicen que es meramente una reforma laboral, no tanto educativa. Bueno, porque precisamente en lo que falta definir, falta lo pedagógico, lo técnico pedagógico. Efectivamente se habla de una reorganización administrativa, se habla de una reorganización laboral, pero ahora hay que ir a centrar todo eso al objetivo principal, que debe ser que los niños aprendan mejor. ¿Cómo hacerlo? Todo está por definirse. Las leyes son leyes generales que tendrá que ver cómo se implementan, y en ese cómo se implementan entran programas, estructuras y personas concretas con funciones específicas para llevar a cabo la reforma. Todavía nos falta camino para la instrumentación de la reforma, y ahí es donde cada quien puede adecuar a las circunstancias de su contexto dentro de un marco establecido por estas leyes secundarias. ¿Y no tiene justamente esa amenaza de que en cuanto se termine el sexenio venga otra modificación? Yo creo que eso depende de qué tan partícipe haces a todos los actores de la reforma. Ahorita, por ejemplo, estos foros están teniendo muy buena respuesta porque están presentando ponencias funcionarios, maestros, supervisores, directores, padres de familia, maestros que son y no son del sindicato. Entonces, si tú haces una consulta amplia donde se sientan identificados con los cambios y el rumbo que deben tener los cambios, estoy segura que los maestros en sus ponencias están hablando de los puntos nodales de la administración del sistema educativo para hacerlo más amigable hacia los mejores resultados de la enseñanza-aprendizaje. Vemos el contraste. Emilio Choifet dice que no va a haber más prueba enlace. La exsecretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, también se manifestó y dice, sí debe de haber prueba. A lo mejor hay que apretar esas tuercas que usted mencionaba hace un momento. ¿Debe o no debe de haber ese tipo de pruebas? Siempre es bueno que haya una prueba estandarizada porque nos da un parámetro y nos va marcando, digamos, tanto focos rojos, donde hay que atender con cursos, tanto alumnos como docentes, y también te va marcando dónde estás teniendo éxito, es decir, te da la certeza de que ciertas medidas están funcionando porque la prueba es una prueba estándar que aplicada bajo las condiciones adecuadas, pues te mide un resultado que es verídico. Yo creo que todos los sistemas siempre están buscando cómo medirlos internacionalmente, pero el trabajo mayor es cómo medir hacia el interior. ¿Qué es lo válido, lo efectivo, lo eficiente, lo pertinente para la diversidad de contextos que tenemos en México y que la educación debe responder a ellos? ¿La posibilidad de los horarios ampliados es buena? Yo creo que sí, pero se necesitan muchos recursos para hacerlo realidad. Una escuela de tiempo completo, por ejemplo, necesita un comedor
Hace rato te estaba diciendo que hay escuelas que no tienen las condiciones. Aunque Mínimas, quisieran sí. ser de tiempo completo, se requiere una inversión importante para que las escuelas sean de tiempo completo. Ahora, lo importante es qué haces en esas horas adicionales. Una idea es que los maestros se organicen para trabajar en equipo y mejorar su práctica profesional. Otra idea es que los alumnos en esas horas adicionales reciban asesoría por parte de tutores o de maestros sobre las áreas en las que tienen mayor dificultad. Un maestro cada semana en su planeación que realiza a mano, todos los maestros tienen un cuadernito de planeación semanal donde van haciendo observaciones de cada alumno. Y ahí dice que a Juan Pérez se le facilitan las matemáticas, pero se le dificulta la historia. Tienen un diagnóstico muy preciso de cada uno de sus alumnos y en función de eso van haciendo su planeación de clase diaria. Con esos instrumentos que hay, lo único que se necesita es que haya prioridades claras, principios y prioridades claras. La educación debe responder a los alumnos que tienes y al contexto donde están esos alumnos. Y por último, brevemente, ¿mejoran los salarios al magisterio? Bueno, el magisterio tiene manera de mejorar a través del servicio de carrera magisterial. Lo que pasó con ese sistema es que originalmente estaba pensado para maestros frente a grupo. Debido a la negociación política del CENTE, se incluyó a directores, supervisores, asistentes técnico-pedagógicos, lo cual desvirtuó La idea semilla, intención ¿no? original de carrera magisterial, que era que el buen docente frente a grupo mejorara su nivel salarial simplemente porque demostraba que se estaba capacitando para ser mejor docente y sus alumnos lo demostraban en los exámenes tanto bimestrales como estandarizados. Muy bien. Doctora Claudia Santiso, gracias por estar aquí con nosotros en Galería Becky. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla.